En este video vamos a eliminar la protección contra escritura de una memoria USB muy antigua. Rápidamente nos vamos al explorador de Windows y la memoria USB estaría ya conectada, pero si intentamos formatearla, nos saldría el molesto cartel de que está protegida contra escritura. Entonces el primer paso sería identificar los datos de la USB con el software ChipGenius, y en este caso se trata de una memoria USB Phison con número 225133, una USB que data del año 2008 con 15 años ya a sus espaldas y con Flash ID de Kioxia Toshiba. La herramienta se las dejaré en el primer comentario fijado y tan solo la ejecutaremos como administrador. Nos sale una ventana que todos los datos serán destruidos y solamente daremos clic en Format, comenzando de esta forma el proceso de reparación. Si quieres que te enseñe cómo reparar tu memoria USB, suscríbete al canal ahora mismo para que formes parte de esta familia de reparadoras USB. Una vez termine la herramienta, la cerramos y nos vamos al explorador a comprobar, y ya la USB estaría reparada y completamente funcional. Recuerden que este video con esta herramienta solo te funcionará para estos datos del ChipGenius, o sea, chip controlador Phison con número 225133 del año 2008 y con Flash ID de Kioxia Toshiba. ¿Has tenido algún USB así de antiguo en tu poder? ¿Cuánto ha sido la USB que más te ha durado? Déjame saber todas las respuestas en la caja de comentarios. Y si deseas continuar reparando memorias USB con chip controlador Phison, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.